En fin, no, esencialmente esa es la propuesta. Mayor fiscalización para el tema de que no haya dinero malo en campañas. Esa es esencialmente la propuesta. Entonces, lo que les planteé a pues los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, o que me postularon, el PT y el Verde, pues esta es la propuesta, considérenla. Entonces dijeron, bueno, vamos a considerar. Entonces, pues esperamos y para nosotros ya está la propuesta. Y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente. Porque no se trata de, bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí, a ver qué es, y que todo quede igual. Pues no. Entonces, es una propuesta que reconoce la diversidad política de México. No busca el partido de Estado, como andan queriendo decir. Reconoce la diversidad política de México, pero busca pues también responder a la demanda de la gente. Entonces, de eso se trata la reforma electoral. Y ellos plantearon, bueno, vamos todavía a pensarlo un día más, pero de todas maneras, si no la presentamos, y pues ya dependerá del Congreso si la aprueba o no la aprueba. Gracias por escoger a Puebla como un punto de referencia para que sea la primera versión de esta carrera en Puebla. Vamos a estar muy pendientes, José Luis, para brindarles todo el apoyo, todo el respaldo en materia de seguridad, para que tengan ahí ambulancias, patrullas, estén haciendo rondines y sobre todo temas de salud, porque pues, siempre es importante que en un evento deportivo exista apoyo técnico, apoyo de salud. Sabemos que va a ser un gran logro en la actividad. Dos, 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 uno, dos, tres. Ahí me escuchan. Ya estamos iniciando. Sí, sí está prendido. Bienvenidas, bienvenidos. Eso es lo que pasa cuando estamos en vivo y así iniciamos diferente para que se me queden y empecemos a saludar. Bueno, ahí veo ya saludos. ¿Sí me sigo escuchando? A ver, de una vez vamos a iniciar entonces con saludos, ya que iniciamos diferente, amigos. Vicky Arce dice, excelente jueves, saludos al mejor programa Factor Radio. Gracias, Vicky. Bueno, pues yo quiero iniciar hablando acerca de, obviamente, la reforma laboral que reduce el trabajo de las y los mexicanos de 48 a 40 horas. Pero, obviamente, ahí hay, pues como siempre se arma el debate entre, actores políticos, diputadas, diputados, oposición, no oposición. Lo que sí es verdad es que nunca se había tratado este tema de reducir las horas laborales durante los gobiernos pasados. Ahorita echaron mucha grilla, echaron demasiada, pues sí, ahí hasta carrilla, ¿no? Entre ellos de que, oigan, ¿y por qué no mejor que los senadores y diputados vengan a trabajar más horas que el pueblo, si tanto dicen? Y obviamente pues no les fue aprobado eso, porque la verdad es que sí van poco al trabajo las y los diputados, senadores, porque van 5 horas más o menos a la semana y descansan mucho tiempo. Eso es verdad, la verdad, eso es real. Pero bueno, pues obviamente la diputada que dijo esto, pues no le apelaron, pero
les voy a explicar qué es lo que en realidad está sucediendo con la reforma laboral. Sí, se aprobó durante la madrugada de hace un día, ya estaba aprobada, amanecimos con que ya teníamos la reducción de 48 a 40 horas, lo cual significa que pues ya sí son menos horas, pero ¿cuál es el truco o qué es lo que generó estas grillas y que haya como pues un poco de freno de aparte de algunas personas que no les gustó cómo se aprobó? Significa que no son en realidad dos días de descanso, lo cual significa que pues en realidad la persona, el patrón, puede dividir las horas, las 40 horas, como él le parezca. En realidad no es que sean 5 días laborales y 2 de descanso, sino que a lo mejor trabajas menos horas durante el día, pero puede que trabajes todos los días, porque en la ley actual del trabajo en México solo se descansaba un día, obligatorio. Y eso quedó igual. No se aumentó a que fueran 2 días, sino que se redujeron solamente las horas, pero se pueden distribuir como el empleador le convenga. Entonces, en realidad, pues lo que se buscaba era ese descanso real para la gente que pues no parece convencer a algunas personas. Lo que pasa es que la reforma laboral también pues se irá haciendo gradualmente porque pues obviamente a empresas no les conviene esto, no les conviene este tipo de reajuste, entonces pues se irá aumentando día con día y mes con mes y año con año hasta que lleguemos ya pues ya a las 40 horas. Fueron 12 horas de debate en el Pleno y por unanimidad con 469 votos a favor en lo particular, el resultado fue 411 votos a favor y 58 en contra. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya aprobada por la unanimidad en el Senado fue el 11 de febrero. La reforma pues cambia las fracciones del apartado del artículo 123 constitucional. El nuevo texto sí fija las 40 horas semanales como límite máximo. Mantiene al menos un día de descanso, que esa es la parte que no quedó muy clara. Solo un día de descanso, eso es lo que no cambió, con goce de salario por cada 6 días trabajados y garantiza que no se reducirá ni un peso de salario ni ninguna prestación. La reducción será gradual para dar tiempo de la adaptación de empresas y trabajadores. También lo que no convenció mucho es que cuando trabajabas horas extra, trabajabas máximo 9 horas extra, no podías trabajar más de ellas, las cuales se pagaban también al doble o incluso al triple. Ahora pueden ser hasta 12 horas extra y se siguen pagando en el mismo tabulaje, para que me entiendan. 2026, año de transición, se mantiene en 48 horas, no se reducirá en este año. 1 de enero del 2027 empezamos a bajar a 46 horas, 2028 44 horas, 2029 42 horas y en 2030 ya debería de estar todo el país unánime en 40 horas. Se establece, como les digo, 12 horas extra máximas semanales como máximo pagadas al doble. Y si se rebasa es en donde ya entran los pagos al triple. Queda prohibido el trabajo extraordinario, horas extras, para los trabajadores menores de 18 años. Ahora la minuta para el Congreso local es que se necesitan al menos 17 aprobaciones de los 32 para que la reforma ya sea constitucional. Oaxaca fue el primero en avalarla. Ya está también Tabasco, Sonora, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán. Ya se suman 10. Y una vez alcanzadas estas 17, vamos 10 apenas, se dará la declaratoria en el Congreso que tendrá 90 días para que ya sea ley federal del trabajo. Esta medida beneficiará a más de 64% de las y los trabajadores que hoy establecen que laboran más de 41 horas, es decir, alrededor de 13.4 millones de personas. Una deuda histórica saldada, ¿qué opina? Y ya que dejen de echar grillas y nunca, cuando tuvieron el poder, nunca tocaron este tema. Vámonos ahora sí con Jaime Obregón. Bienvenido, licenciado, perdóneme, me extendí un poquito con la entrada, pero pues tenía que explicar bien la reforma laboral. ¿Usted ya ha escuchado acerca de esta reforma aquí en México? Sí, ya he estado leyendo acerca de la reforma laboral y bueno, pues no es que sea algo extraordinario. En Europa son 35 horas a la semana, aquí en los Estados Unidos son 40 horas a la semana
Y bueno, hay una serie de condiciones también para las horas extras. No es nada más porque sí las horas extras, ¿no? Tienen un sistema, pues, para que puedan llevarse a cabo. Exacto. Esto es un movimiento a nivel mundial de que tiene que ver con la felicidad. La gente, independientemente de que tiene que trabajar, tiene que tener tiempo para sí misma, para la familia, para disfrutar, y eso también ayuda mucho a los sistemas de salud porque baja el estrés laboral y obviamente baja el nivel de enfermedad, ¿no? Qué bueno que haya esa reforma laboral en México, porque amén de eso, según los estadísticos que yo he checado, México es de los países en donde más horas permanece la gente en los centros de trabajo, pero con la menor productividad. Y esto es un ranking a nivel mundial. Entonces, algo estamos haciendo mal para que eso pueda suceder. Estamos hablando de México, aproximadamente 60 horas a la semana trabajo de oficina, ¿no? Uh-huh. Que en el argot laboral se dice que son horas nalga nada más, porque y sobre todo en la burocracia se da mucho, ¿no? Que están por si al jefe se le ofrece algo, ¿no? Y ¿sabes cuándo se les ofrece algo? Nunca, ¿no? Pero bueno. Exacto. Y bueno, de allá de México nos pasamos aquí a los Estados Unidos. Venezuela es el trofeo de Trump en su informe del Estado de la Unión. El presidente presentó la operación de la captura de Maduro como la gran victoria de guerra de Estados Unidos y también mandó una advertencia a Irán, pero todo tranquilo. Trump ofreció su discurso y hubo de todo, pero lo que quizás no vimos llegar fue el tema Venezuela y su protagonismo en el informe. Fue tanto el protagonismo que hasta el mismo presidente presentó al frente de todo el Congreso a Enrique Márquez, el opositor venezolano que denunció el fraude electoral de Maduro en 2024 y que posteriormente fue encarcelado por el régimen. El presidente también condecoró con la medalla de honor al suboficial jefe del ejército, Eric Slover, quien fue herido con 4 disparos durante la operación que logró la captura de Nicolás Maduro. Venezuela se llevó gran parte del discurso y aunque la mayoría esperaba más respuestas sobre la economía, Trump prefirió irse por la tangente, mostrar a Venezuela como su gran victoria de guerra y mandó también un aviso a Irán: no se coman la luz nuclear porque, bueno, ¿cuáles fueron los 4 anuncios de Trump en el Estado de la Unión? Primero, un nuevo plan de retiro con aporte federal de hasta $1,000. Trump también anunció que buscará crear cuentas de retiro para los cerca de 50 millones de estadounidenses que no tienen planes como el 401k, con el aporte federal de hasta $1,000 anuales, si el trabajador contribuye con $2,000. El modelo sería similar al Freight Savings, plan que usan empleados federales, y se apoyaría en la expansión del Acta de Seguridad 2.0, aprobado bajo Joe Biden. La Casa Blanca quiere quienes hoy no ahorran puedan activar la cuenta, marcando una casilla en su declaración de impuestos. La incógnita mayor sigue intacta. El fondo fiduciario del Social Security se agota en 2033 y el Congreso no actúa. O sea, estamos hablando de la crisis de pensiones que se viene para Estados Unidos, pero ya, o sea, estamos hablando de 7 años que ya tienen encima la crisis de pensiones. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y que cuando llevábamos la materia de economía, que nos decían que el ahorro es la base el ahorro comunitario es la base del crecimiento, es la base de una economía, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues es el gasto, es el consumo, lo que es la base, pero bueno, ya están viendo que tienen que regresar a los principios básicos de la economía. Y bueno, el otro anuncio de Trump, el segundo,
los aranceles podrían reemplazar al impuesto sobre la renta. El presidente redobló su apuesta arancelaria al asegurar que, con el tiempo, los ingresos por tarifas podrían sustancialmente reemplazar el sistema moderno del income tax, o sea, el impuesto sobre la renta. El problema, el impuesto sobre la renta generó unos 2.6 billones de dólares el último año fiscal, frente a cerca de 195 mil millones en derechos aduaneros. Algunos economistas, incluidos los del Cato Institute, advirtieron que subir tarifas no multiplica los ingresos en la misma proporción porque caen las importaciones. 3. Ordenó a las Big Tech construir sus propias plantas eléctricas. Fíjate, está bien interesante este concepto. El presidente anunció que su administración exigirá a las grandes tecnológicas que construyan sus propias plantas de energía para abastecer sus data centers, en lugar de recargar la red eléctrica existente. La medida, presentada como un Ratepayer Protection Pledge, busca evitar que el auge de la inteligencia artificial y sus centros de datos dispare las facturas de luz en comunidades locales. Trump argumentó que la red actual no puede manejar la demanda y que las empresas deberán producir su propia electricidad. En alguna ocasión leí el consumo tan estúpido de energía que genera la creación de las bitcoins, y el otro, la inteligencia artificial, también genera un consumo absurdo de luz, ¿no? En el punto 4, Trump exige a Irán compromiso público de no desarrollar armas nucleares. El presidente pidió que Irán se comprometa explícitamente a no construir nunca un arma nuclear y dejó abierta la puerta a acciones militares si no hay acuerdo. Prefiero la diplomacia, dijo, pero reiteró que no permitirá que lo que llamó el principal patrocinador del terrorismo obtenga capacidad nuclear. En paralelo a conversaciones indirectas, el presidente ha pedido a sus asesores opciones de ataque que obliguen a Teherán a negociar en términos más favorables. La diplomacia sigue abierta, pero no indefinidamente. Y bueno, una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, que no podíamos dejar de tocar, es que Cuba ataca con todo a un barco estadounidense que presuntamente violó sus aguas territoriales. En el hecho, al menos 4 personas murieron, según el Ministerio del Interior de Cuba. Las explicaciones, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que se comenzará una investigación independiente antes de responder. Y bueno, en profundidad, ¿cuál es la otra historia que no se está contando en el operativo contra el Mencho, el líder del cártel de Jalisco? Que gran parte de las armas encontradas en el lugar donde hubo el enfrentamiento fueron contrabandeadas desde Estados Unidos. No es un dato nuevo, pero sí constante, y eso es lo que preocupa. Explico por qué el flujo de armas sigue intacto, cómo las diferencias legales entre México y Estados Unidos permiten que el río de hierro siga activo. La baja popularidad de Trump significa que los votantes votarán por los demócratas. No todo es lo que parece. Aunque su aprobación ha caído, los datos muestran que los republicanos mantienen ventaja en temas como inmigración, seguridad fronteriza y economía. El porqué de los descontentos con el presidente no se traduce automáticamente en confianza hacia los demócratas, y qué factores podrían inclinar realmente las elecciones intermedias de 2026 y hasta las presidenciales de 2028. Ese es un buen cuestionamiento, ¿no? Y yo pienso que en estas elecciones intermedias, sí, los demócratas van a ganar algunos escaños, pero no van a tener la mayoría. Y bueno, poco el tema en profundidad, el río de hierro que nadie quiere tapar. Hay un término que el gobierno mexicano lleva años usando
para describir el flujo constante de armas que cruza desde Estados Unidos hacia el mercado negro al sur de la frontera, Iron River, el río de hierro. Y el arsenal recuperado tras los enfrentamientos en el operativo que acabó con el Mencho fue un lanzacohetes, 10 fusiles de largo alcance, pistolas, granadas. Lo ilustra mejor que cualquier reporte. El secretario de la Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo, lo confirmó en conferencia de prensa. Más de la mitad de ese armamento fue comprado a los Estados Unidos. Y la pregunta que hacemos desde acá, ¿quién lo dejó pasar? Y eso es lo que tenemos el día de hoy, mi querido y distinguido Dani. Gracias, maestro Jaime. Pues sí, hay mucho tema que tocar ahí con Donald Trump, Estados Unidos. Me llama mucho la atención y no quiero sonar pro-Trump, pero me parece buena idea que pida que hagan cada quien su planta de energía, porque sí es unas cantidades de energía y de agua que se gastan exorbitantes por el uso de inteligencia artificial y también por la moneda electrónica, Bitcoin y todos sus derivados. Qué bueno que toca esos temas. Digo, algo de bueno tiene que esté siempre buscando nada más por dónde moverle, ¿no? Sí, y fíjate que si tuvimos un invierno tan crudo como el que estamos viviendo este año, eso presagia que el verano va a ser de un calor intenso. Quizás andemos en temperaturas arriba de los 100 grados de los 100 grados Fahrenheit. O sea, estamos hablando 40% en grados Celsius. Entonces, el consumo de energía eléctrica va a ser brutal, tanto así que pueden colapsar los sistemas, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tener ya muy, muy presente. Así es. Oiga, ¿y cómo ve entonces estos últimos pues declaraciones en las que el Trump se atañe a él mismo la captura del Mencho y luego pues los lamentables, porque sí se me hace que se le fue de las manos a Elon Musk, pues estos tweets que pone acerca de la presidenta, justo cuando ahora sí que es que en México estamos confundidos porque por fin sucedió lo que tanto pedía Trump y su reacción no fue la que esperábamos. Yo sí me esperaba un aplauso, un abracito o algo, un cariñito. Y no, pues reaccionó al contrario, diciendo que todavía falta más, que bla, bla, bla. Y pues aquí en México, hasta donde sabemos, así la gente común como yo, pues el máximo era el Mencho. Sí, lo que no se dice o lo que se menciona entre líneas es que Estados Unidos lo quería vivo, no lo quería muerto, lo quería vivo, querían que fuera entregado aquí a las autoridades americanas, puesto había hasta $15 millones de recompensa para poder cerrar la brecha que faltaba precisamente, ¿no? Y bueno, aquí en los Corillos se menciona mucho, se comenta, que fue un asesinato a mansalva, ¿no? Fue asesinado para ser silenciado y no entregado, ¿no? Por eso es que las reacciones tanto de Musk como del presidente Trump, pues no fueron las que se esperaban, ¿no? Ellos lo querían vivo, esa es la cuestión que se maneja aquí en las notas, ¿no? Claro. Sí, bueno, esa es obviamente la razón que me podría dar a entender estas reacciones. Sí, bueno, obviamente aquí en México lo que se dice es que en el ataque fue pues que se llega a herir este personaje y dentro del traslado hacia donde era su punto final, pues muere en el helicóptero y también algunos de sus escoltas, etcétera. Pero bueno, el armamento que venía de Estados Unidos para el cartel, obviamente es de Estados Unidos y yo creo que Donald Trump ahí no ha hablado lo suficiente de todo el arsenal. O sea, si los cárteles están tan bien armados aquí en México,
es porque son armas de Estados Unidos y cómo llegan. También ahí hay un tráfico que creo que Donald Trump no ve eso y se me hace pues delicado que nada más exija y él no dé también, ¿no? Una parte. Bueno, lo que pasa es que finalmente es dinero sucio, se compra con dinero sucio. O sea, todo el dinero que proviene de manera ilegal por evasión fiscal o por tráfico de drogas o tráfico de personas es dinero sucio, ¿ok? Por lo tanto, las armas también son sucias. O sea, no salen de un depósito de armas en California o en Arkansas donde puedes ir a comprar con tu licencia y tus antecedentes, puedes comprar un arma. No, simplemente es un contrabando brutal, contrabando tanto en Estados Unidos como contrabando en México, ¿no? La pregunta es, ¿quién lo permite? Tanto quién permite la salida de ese armamento aquí en los Estados Unidos, como quién permite la entrada de ese armamento a México. Esa es la gran cuestión, ¿no? Así es. Mira, a mí me tocó cuando estaba yo haciendo los estudios de las fronteras, tanto mexicana al norte como mexicana al sur, me tocó ver en el río Suchiate cómo pasaba mercancías de México a Guatemala, mercancías, o sea, perecederos, en balsas, sin ningún control de ninguna especie. Y cómo de regreso de Guatemala a México pasaban armas, pasaba gente, pasaba dinero. Era impresionante ver los fajos de dinero, dólares, pesos, quetzales, que se trafican en la frontera sur de México. Algún día les platicaré otras cosas tremendas que vi cuando estaba haciendo esos estudios de la frontera en México, como a las mismas autoridades federales, municipales, estatales, como le quieras llamar, totalmente coludidas con el tráfico de personas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Quién lo permite? Y eso te estoy diciendo no fue en estos gobiernos. Estoy hablando como hace 20 años que estuve en las fronteras haciendo esos estudios. O sea, es una problemática que traemos de hace muchos años y que desafortunadamente no se ha combatido, no se ha podido solventar. Ayer platicaba yo con un líder migrante precisamente el tema y me decía, es que en Nueva York en los años 70 vivíamos lo mismo que se está viviendo en México, lo vivíamos aquí, 70 y 80, hasta que el gobierno se decidió a limpiar todo, ¿no? Y empezaron por policías, bomberos, conductores de autobuses, conductores de combis, a conductores de los sistemas de transporte. Y bueno, poco a poco fueron trabajando toda esa situación y los fueron sacando, ¿no? Los fueron extinguiendo esas grandes mafias. Siguen existiendo, sí, pero ya no gobernaban a la sociedad, que eso es mucho de lo que se habla aquí, que el narco gobierna en México, gobierna a la sociedad. No es que ellos no dicen, no es que sea un narco, que el gobierno sea narco, sino que el narco gobierna a la sociedad. No sé si me explico, ¿no? Sí, que tienen demasiado poder, y eso es real, los narcos tienen mucho poder, pero ahora estamos viendo este frente que le hace el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que yo la verdad lo veo pues único, no había visto algo así, algo similar pasó ahí con Ovidio durante el sexenio de López Obrador, pero bueno, pues por amenazas también se dejó ir. También con Calderón hubo ahí una detención también del Mencho y también lo dejó ir. Entonces, en esta que se hizo efectivo, me parece importante pues reconocer esta acción de México. Me preocupa que Trump se ataña la medalla, así como así se va y se cuelga las medallas. Y dije hace un rato que esperábamos un abracito de Trump o algo así, y sonó a como que le rendimos cuentas, y pues no, la verdad es que no. México, pues como le dice la presidenta, somos soberanos, somos libres, y pues si no le gustó ahora sí que el resultado, pues no estamos para rendirle cuentas a él. Lo que sí es que ahora ya la historia en México cambia, maestro, después de esto, cambia,
porque sea como sea, pues ya no hay, ya no es una mano blanda, se ve un cambio ahí de mano, y pues todos hay que alinearse con este nuevo ritmo que lleva, ¿no? Con la presidenta. Creo que esto al contrario va a unir a México. Bueno, al menos yo así lo veo. ¿Usted cómo lo ve? Una conclusión y sus redes, por favor, maestro. Pues mira, esa es una esperanza que tenemos todos los mexicanos que radicamos en los Estados Unidos. Queremos ver a nuestro país limpio, queremos ver a nuestro país seguro, porque lo que vemos aquí en las noticias es prácticamente pura nota roja, ¿no? Y ojalá sea el principio del fin de estas actividades delictivas, ¿no? Ojalá. Porque además nos vienen eventos importantes, viene el Mundial de Fútbol y viene el tratado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, el narcotráfico es parte de ese tratado. Y bueno, mis redes sociales, Jaime Obregón en Facebook y Good Eye Consulting en Instagram. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un abrazo, maestro, hasta allá, hasta el otro lado del charco. Cuídense, un abrazo a todo nuestro gran auditorio. Gracias, hasta luego. Continuamos en Factor Radio 10:02 de la mañana, después de esta gran colaboración con el maestro Jaime Obregón, analista internacional. Él está pues en Estados Unidos, literal. Él, ahorita justamente me quedé con esta última parte, ya no la pude tratar con él, pero decía, queremos los que no vivimos en México también empezar a ver otro tipo de notas, porque literal lo que vemos desde afuera son puras notas rojas. Entonces, bueno, pues creo que esto puede ayudar a tomar otro rumbo. Gracias, vamos a corte, regresamos. Damas y caballeros de Puebla, Gaby La Bonita Sánchez va por el título mundial interino de peso mosca este 28 de marzo a las 6 de la tarde en el Auditorio GNP. La poblana Gaby La Bonita Sánchez enfrentará a Tamara, la rebelde de Marco. Apoya a la campeona de México, Gaby La Bonita Sánchez. Consigue tus entradas en Etiquet. Estamos de vuelta en Factor Radio, gracias a todas y todos los que continúan aquí con nosotros. Escriban sus comentarios, saluden y pues lo que nos quieran
comentar, aquí lo decimos las cosas como son. Soy Daniel Olea, son las 10:06 de la mañana de este jueves 26 de febrero. Se nos acaba febrero. Pues ya hay que estar viendo qué hacemos para iniciar pues ya la primavera, que sentíamos, ¿no? Que ya se había ido el invierno y de repente regresó unos fríos fuertes ahí. Vamos ahora con la maestra Rocío García Olmedo, que nos trae esta colaboración. Buenos días, maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días a todas, a todos. Muchas familias poblanas se han visto enlutadas por la inseguridad. Hechos acumulados, sumados a los ocurridos en la última semana en nuestro estado, desnudan una vez más nuestra realidad. Las escenas casi diarias de hechos violentos han provocado la sensación de que vivimos en un estado inseguro y que se va extendiendo. Todos, todas expuestos, generándonos temor, miedo, incertidumbre, impotencia. Cierto, no es un tema solo de Puebla, entonces es más grave. Vivimos en un país inseguro. Lo vimos el domingo, una vez más, imágenes terribles en entidades del centro del país, amanecieron con enfrentamientos, ataques, incendios, bloqueos y con la recomendación de mejor no salir de sus casas y no conducir por carreteras, por la noticia de la captura y abatimiento de un delincuente del más alto rango. Al paso de las horas, la recomendación se fue ampliando debido a la amenaza de que estos actos se extendieran a otras entidades. ¿Cómo fue? La sociedad poblana se encuentra indignada. Nadie puede evitarlo. Tan solo el recuento de delitos en la última semana es brutal. El dolor de las familias destruidas que exigen justicia y el esclarecimiento de los hechos obliga a las autoridades de todos los niveles a reforzar la seguridad en nuestra entidad. Pero también ayudaría mucho que el enfoque con el que comunican las autoridades los hechos ocurridos o sus avances dejen a un lado los intentos por encauzar la información, que únicamente abona a ampliar la brecha de esa crisis de credibilidad que hoy padece la narrativa oficial. El temor, la tristeza y la incertidumbre de las poblanas y poblanos es real. La urgencia de atender esta crisis estructural de la violencia en México y en Puebla no admite más ningún tipo de simulaciones. La preocupación por la seguridad de nuestros nietos, nietas, hijos, hijas y familia ha creado nerviosismo e intranquilidad, y todo junto está afectando la confianza de la población. Desplegar una estrategia, repensar la autopercepción gubernamental y la exigencia social de atención a la inseguridad atraviesan necesariamente por la reorientación en el diseño de su política pública. Por eso creo que en nuestra entidad ya no basta con externar solidaridad. El nivel que ha adquirido toda esta violencia es de seguridad nacional y tiene que combatirse porque afecta la calidad de vida de los poblanos y las poblanas y su cohesión social. Es de reconocerse sin duda la captura de delincuentes de alto riesgo. Esta en específico del domingo pasado, de trascendencia nacional y mundial, debe ir acompañada de acciones para recuperar la calma en todo el país, para no arriesgar la vida de civiles. Porque ha sido documentada la presencia de ese cártel en todo el territorio nacional, incluido Puebla. De manera que este hecho, tanto como lo acontecido en la última semana en Puebla, exigen que actuemos sin eufemismos ni ambivalencias. Algo no estamos haciendo bien como sociedad y llegó el momento de reconocerlo y enfrentarlo todos, todas, sin temor, desde cada una de nuestras trincheras.
Es mi opinión de hoy, Dani. Gracias, maestra. Quisiera tocar un tema antes de dejarla ir a hacer sus actividades. Tengo una duda porque ahora que estamos viendo esta acción de pues fuerza militar contundente contra un delincuente, narcotraficante, vemos ahora otra vez quejas de parte de pues la oposición, sobre todo al gobierno actual, que dicen ¿por qué están haciendo estas acciones cuando pues antes se aplaudía la guerra contra el narco de Calderón, pero ahora que se hace en la actualidad pues como que ya no quieren o ya lo critican? ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que lo que se hizo el domingo me parece que ya es lo correcto. La situación de inseguridad en el país ya está fuera de todo control, de manera que a mí me parece que más allá de que si se están pareciendo al expresidente o no, este gobierno tiene que generar la acción de política pública para volver la tranquilidad en las familias. Sí, y definitivamente el actuar digamos, la fuerza militar, ¿usted cree que esto nos va a seguir arrebatando un poco la tranquilidad o sí vamos a tener el momento de paz que estamos buscando, pero tal vez el camino hacia allá, pues sí sea un poco de aguantar esto, ¿no cree? Yo creo que hay que esperar nuevas acciones, porque como hemos visto cómo se van manejando estos grupos de la delincuencia organizada, sin duda alguna y necesariamente ellos tienen que recomponerse, de manera que el solo hecho de haber detenido a la cabeza de este grupo delictivo de alto rango no significa que con eso ya se acabe, al contrario, recordemos las experiencias de otros grupos, inmediatamente hay un segundo o tercero que entra en acción para ser jefe del grupo nuevamente. Sin embargo, hoy hay una característica por lo que se ha leído de este grupo delictivo. Ellos tienen un orden de carácter horizontal, no es vertical como otros grupos delictivos. Entonces, son muchas cabezas, casi, bueno, lo vimos el domingo, reaccionando en más de 20 estados de la República, pero hablan de que tienen control en todo el país y tienen brazos ejecutores en todo el país, pero también en 50 países del mundo. O sea, ellos cambiaron su formato de conducirse y entraron a trabajar en otros temas, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Son como concesiones, hagan de cuenta. Entonces hay que cuidar mucho esa parte y hay que estar pendientes. Podemos decir que el Mencho era el famoso, pero hay varios Menchos a lo largo del país. Además, se me hace un poco ingenuo, maestra, que la gente crea que solo es Tapalpa, o que solo es Jalisco, o que solo es México. Esta organización es internacional, hay en Asia, hasta Australia, o sea, de verdad que hay representantes en todo el mundo. Es algo muy grande y como dice usted, esto es el inicio, viene mucho más en este tema. Ahora, para concluir, porque no la quiero dejar ir sin que toquemos los temas importantes, Puebla, el caso Oriente y el caso Sala de Despecho sí tiene algo que ver porque confirmó Iramis Pastor, la fiscal, que sí es de la barredora los que hicieron este lamentable hecho. Pues la barredora sí es como una célula que viene del cártel Jalisco Nueva Generación, pero lo de los Padres del Oriente fue algo ahí con un socio y un conocido, un amigo. Entonces, pues son dos tipos de crimen diferente, pero que también se deben combatir por igual. Por supuesto, tan complejo lo uno como lo otro, no por atender los crímenes de alto rango como puede ser la delincuencia organizada, no se va a dejar de atender los crímenes que también del fuero común se van presentando. De manera pues que es un doble ejercicio que siempre ha existido, pero que las autoridades tienen obligación de atender.
Muchas gracias, maestra. Sus redes y sus links, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. @RG Olmedo, Palabra de Mujer Atlisco y rociogarciaolmedo.com. Muchas gracias, Dani. Gracias, excelente día. Saludos, maestra. Hasta pronto. 10:16 de la mañana, terminamos la colaboración con la maestra Rocío García Olmedo, pues tocamos todos los temas que se pudieron tocar. De verdad que yo quiero agradecer también a Carmen Palma Buendía, que nos está viendo y nos está saludando. Buen día, excelente programa, saludos a Factor Radio, gracias Carmen. También Chris Gann dice, excelente programa, gracias Chris, te mandamos un abrazo. Y continuamos aquí platicando de estos temas que, ustedes no crean que no es... pues como comunicador, como comunicólogo, leer, investigar y hablar de estos temas delicados, complicados, pues sí da un poquito de escalofrío tratarlos, ¿no? Y hablarlos así, pero créanme que pues se toca con respeto, el caso tanto como del Oriente, de los papás del Oriente, como de los chicos de la sala de despecho, pues los tratamos ahorita así, ¿no? Sobre como lo que son siniestros que suceden en una ciudad, pero sí vemos también el lado humano y pues obviamente lo tratamos de tocar con toda la delicadeza. Vamos ahora a conectarnos directo hasta Campeche para platicar con Juan Herrera Real. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Pues para informarte puntualmente, en la semana Campeche regresó a la normalidad, las actividades tras lo que fue el carnaval y el inicio de la cuaresma con el miércoles de ceniza, y de acuerdo a los informes dados por la policía, por la mesa de seguridad. Ay, maestro, se nos movió un poquito ahí la conexión, ¿podría repetir, por favor? Sí, comentarte que bueno, en Campeche inició la semana sin mayores problemas después de lo acontecido el domingo pasado, que puso prácticamente a todo el país a la defensiva y en alerta. En Campeche, de acuerdo a las autoridades de la Mesa de Seguridad y de la propia gobernadora, no hubo ningún problema que tuviese que ver con esta situación. Incluso la propia gobernadora desde su página desmintió diversas publicaciones que señalaban que había habido incendios de algunos automóviles. Lo que se dijo fue que, por ejemplo, en Champotón, pues fue una falla eléctrica en un automóvil compacto de una mujer que, bueno, pidió auxilio, pero que nada tenía que ver con lo que acontecía en otras entidades. De acuerdo a la Mesa de Seguridad, Campeche junto con Yucatán y Tlaxcala pues fueron de las entidades en que no hubo mayor problema, e incluso la gobernadora insistió en ello en su programa Martes del Jaguar, en que lamentó que se siga manipulando que en Campeche hay inseguridad, y en este sentido, en este contexto, pues retó al comunicador Joaquín López Dóriga a que pues le demuestre la supuesta, lo que había comentado en su programa de Radio Fórmula, donde dijo, palabras más, palabras menos, que las autoridades federales habían desmantelado más de 700 cámaras parasitarias al servicio de la delincuencia organizada, algo que la gobernadora dijo que era una falsa información manipulada y de manera ruin, porque bueno, lo que se encontraron fueron 4 cámaras parasitarias en Ciudad del Carmen, pero que donde intervino incluso la policía estatal y las autoridades estatales junto con las autoridades federales para desmantelarla. Ella señaló que nada tenía que ver la información de que supuestas 700 cámaras habían sido encontradas, y en este sentido incluso le jugó una apuesta al comunicador diciéndole que bueno, le pagaría 2.500.000 pesos si le demostraba que realmente ese era el número de cámaras que se encontraron. De lo contrario, pues tendría que retractarse. En este sentido, lamentó que muchos comunicadores estatales pues hayan replicado esa nota a sabiendas que era falsa, y que incluso las autoridades estatales prácticamente la habían desmentido desde el principio en que se dio, y sin embargo insistían en seguir replicándola. Comentarte igual de que bueno, la mandataria sostuvo ayer un encuentro con autoridades de pesca. Campeche es una entidad pues que aun cuando pues ha visto venir a menos la actividad pesquera por la cuestión petrolera y de otro tipo,
pues siguen manteniendo a más de 7,000 pescadores ribereños, la principal actividad marítima de la entidad. Ayer sostuvo una reunión con el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez, donde se abordaron temas estratégicos para fortalecer los sectores pesqueros y acuícolas en el estado. Recordar que, bueno, la actividad de vigilancia pesquera corresponde a la Federación y, bueno, son recurrentes las quejas de los pescadores que insisten en que hay pesca furtiva solapada incluso por las autoridades, algo que el funcionario federal dijo que se está investigando y que al contrario lo que se está haciendo es mayor vigilancia apoyados precisamente por elementos de la Secretaría de Marina. En este sentido, pues fue un diálogo sobre pesca deportiva, ordenamiento pesquero y acuícola, infraestructura, apoyo por ambos sectores y de manera prioritaria la inspección y vigilancia que ha sido recurrente en esta situación, como te comentaba. Además, la gobernadora, bueno, recordó que las mujeres y hombres llevan en el corazón precisamente la actividad pesquera y de ahí que se les esté pues aportando y apoyando en infraestructura, en mejora de embarcaciones y sobre todo en vigilancia. Comentarte igual que sigue la campaña contra la vacunación contra el sarampión. La secretaria de Salud, Josefa Castillo Avendaño, insistió que aunque no hay hasta ahora nuevos brotes de sarampión, pues el último que se tuvo fue precisamente en agosto y que gracias a la vacunación pues ha mejorado la situación. Insiste en que pues los ciudadanos que no han sido inmunizados acudan. Recordó que el mayor problema que se está teniendo es precisamente de gente de ya de 30, 32 años que no tienen esta vacuna y por ello se insisten en que se vacunen para evitar cualquier problema. En este sentido, negó que no se estuviera haciendo nada y recordó que por el contrario, Campeche ha sido de los precursores en la cuestión de vacunación e incluso le valió pues un reconocimiento presidencial a que lograron que pues los campamentos menonitas muy reacios a la vacunación pues aceptasen finalmente inmunizarse, puesto que bueno, se recuerda que el brote precisamente vino de campamentos en Chihuahua de estas personas y que en caso de Campeche pues lograron hacerse conciencia y prácticamente se están inmunizando. Por ello, pues hasta ahora no se han detectado ningún otro brote de sarampión. Sin embargo, se insiste a toda la población en que precisamente se acuda a la vacunación, puesto que se les está dando todas las facilidades y es totalmente gratuita. Comentarte igual que ayer la gobernadora Sansores sostuvo pues un miércoles ciudadano, esta vez en territorio, fue en la Colonia Esperanza, un sector de la ciudad tradicional muy popular, puesto que fue de los primeros asentamientos populares que se tuvieron en San Francisco de Campeche. Ahí junto con su integrante de su gabinete atendió diversos planteamientos e incluso una manifestación que se dio precisamente de ciudadanos inconformes con el nuevo transporte Coach. Ellos señalan que, bueno, antes tenían solo que agarrar un camión y que prácticamente les llevaba de su colonia hacia el mercado y no tenían que hacer el transbordo que ahora se les obliga y que de acuerdo a su manifestación, pues les encarece precisamente la cuestión del traslado. La gobernadora les comentó que, bueno, se hicieron diversos estudios precisamente para llegar a esta situación y que incluso se tomó la opinión de la ciudadanía y lamentó que la mayoría de los ciudadanos estén ahora supuestamente protestando de anomalías que no vieron en el pasado y que ahora, pues, alentados por un partido y con miras al 2027, pues estén en este tipo de manifestaciones. Sin embargo, dijo que se analizará la petición y en ese sentido señaló que, bueno, se está valorando que sectores así sean de alguna manera atendidos por colectivos, es decir, por combis que de alguna manera pues permitan un traslado directo, y señaló que lamentaba que precisamente muchas de las supuestas manifestaciones espontáneas, pues aparecía gente ligada al movimiento ciudadano, el que recordó y les recordó precisamente a los manifestantes, les había prometido un transporte municipal de primera con todas las cuestiones de comodidad, seguridad y confort, y sin embargo terminaron cerrando lo que era el transporte urbano municipal, una empresa que atendía precisamente este tipo de situaciones y que pues ellos no pudieron operar y terminaron cerrándola en perjuicio de diversos sectores de la ciudad de San Francisco de Campeche. Gracias. Quiero comentar algunas cosas, pero si trae algo más, compártanoslo de una vez.
Pues comentarte que igual inició una agresiva campaña de medios en el aspecto turístico, porque de acuerdo a lo que es tanto la Secretaría de Turismo como el encargado de los precisamente centros de convenciones de la ciudad, que tiene uno en Ciudad del Carmen y otro en Campeche, además de otras unidades que también sirven para eventos importantes. Bueno, pues ellos están señalando de que no ha habido ninguna cancelación por cuestiones de seguridad, que al contrario, en Campeche el principal atractivo de atraer precisamente el Congreso, los congresos de convenciones, es la seguridad, la tranquilidad y sobre todo contar con la infraestructura tanto restaurantera como turística y hotelera para dar cabida a lo que es a los organismos interesados en hacer en Campeche sus convenciones. Recordaron que después de lo que fue precisamente lo que fue la cuestión petrolera, el Congreso Petrolero que se dio aquí en Campeche, pues prácticamente la entidad demostró que sí tiene la capacidad para atender este tipo de grandes eventos, y en ese sentido, bueno, recordaron que están llevando a más lugares el que Campeche pues está haciendo un tesoro y que ya no es escondido, sino que ahora sí ya se está dando a conocer y donde se prodiga mucho amor, como dice su campaña, Campeche, mucho amor. Comentarte igual que, bueno, la secretaria de Turismo y junto con la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, insisten precisamente en la cuestión de seguridad. Ayer, precisamente, la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, aseguraba de que, bueno, aun cuando los campechanos en algunos casos se molesten por acciones policiales, también dijo que cuentan ellos con una unidad de asuntos internos que se encarga precisamente de ventilar cualquier anomalía e irregularidad de sus elementos. En ese sentido, comentó en lo que va del sexenio, prácticamente se han dado de baja a 235 elementos que han incurrido en faltas y se les ha demostrado y por lo que se les ha dado de baja. Esta situación deviene precisamente a que hace prácticamente 2 días hubo pues un accidente donde un tráiler que venía cargado de cerveza, hoy sí que derrapa casi en la cuestión de muy cerca del penal de San Francisco de Cobén, una población muy cercana a Campeche, y fue pues rapiñado por pobladores y por automovilistas que pasaban. Sin embargo, la situación que causó mayor molestia es que entre los que estaban rapiñando había 2 elementos policiales que fueron plenamente identificados. La secretaria de Seguridad confirmó esa situación y dijo que, bueno, aun cuando se encontraban en su día de descanso, tampoco se les podía tolerar que ellos estuvieran incurriendo en ilícitos. En ese sentido, pues ya prácticamente se les mandó a llamar y están por asuntos internos, y que al final su Comisión de Honor y Justicia determinará la sanción a aplicarse, es decir, que puedan ser sancionados administrativamente o dados de baja, como ha pasado con algunos malos elementos a los que se le han comprobado acciones de corrupción. Gracias por traernos toda esta información. A ver, nada más para concluir, quería comentar lo que decía de López Dóriga. ¿Cuántas fueron las cámaras que él dijo y cuántas eran las que eran en realidad? Bueno, él, al ser el enlace con corresponsales, aseguró que eran 700 cámaras las que habían sido desmontadas precisamente en Ciudad del Carmen, cámaras parasitarias al servicio de la delincuencia organizada, es decir, que con las que precisamente vigilan a los elementos policíacos y las actividades que realizan. Sin embargo, de acuerdo a la Guardia Nacional y al Ejército, fueron 4 cámaras las que se desmontaron y en la que incluso participaron elementos estatales. Y esta, bueno, era la segunda vez porque ya se habían desmontado 2 más en una colonia popular en San Francisco de Campeche. Lo que molestó a la gobernadora es que se dijera que eran más de 700 cámaras, 700 supuestas cámaras al servicio de la delincuencia organizada, pero que además dijesen que, bueno, las actividades estatales nada hacían, que al contrario parecían que solapaban esta situación, cosa que ella dijo no fue así, y reiteró precisamente que pues le apostaba 2.500.000 pesos a que le comprobara que habían sido efectivamente 700 cámaras, o de lo contrario que se retractara. No, se le fue de la mano a López Dóriga, pues ya está grande, pero sí fue el teacher, se le fue el dato y no lo corroboró. Sí, no, pues 700, pues no, ni yo lo creo, no está muy volado ese número, pero bueno, pues ojalá y sí se retracte. Yo creo que no, como le digo, licenciado, pues ya está grande el teacher López Dóriga, entonces ya pues
ahí muere. Pero bueno, pues muchas Así gracias. es. Pues de todas formas estamos esperando que se retracte, porque si no, pues prácticamente la gobernadora lo evidencia otra vez y le ganaría la apuesta. Ella dijo 2.500.000 pesos. 2 millones, no, pues ya el López Dóriga ya se endeudó. Porque sí. Así es. Bueno, pues estaremos pendientes desde Campeche para informar puntualmente lo que acontece, porque bueno, estamos esperando otra vez un frente frío que, de acuerdo a las autoridades, pues viene fuerte y están llevando a la población a prepararse precisamente. Gracias por comentarnos sus redes y una conclusión, por favor. Sí, bueno, nosotros seguiremos informando a la gran audiencia de Factor Radio a través de nuestras redes, en Facebook e Instagram, a través de Juan Manuel Herrera Real, y en X, @tujaguar. Y bueno, comentarte que bueno, en Campeche pues le sigue esperando con los brazos abiertos. Acerca la Semana Santa, donde hay actividades importantes como en Ciudad del Carmen con su Fiesta del Mar, que promete ser de gran relevancia, de acuerdo a lo que prácticamente ha estado informando poco a poco su alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, que siempre pues trae artistas de primer nivel que llenan su concha acústica, que está en Playa Norte y que tiene aforo para más de 100,000 personas. Gracias, estamos en contacto. Gracias. Saludos, buen día. Son las 10:31 de la mañana. Terminamos la colaboración con Juan Herrera Real, periodista y conductor televisivo desde Campeche, que nos da muchísimo gusto, como siempre, conectarnos con ese hermoso estado de la República. Vamos a ir a un corte y regresamos. Factor Radio, antes de irme, gracias. José Luis Palma también ya nos saludó. Factor Radio, equipo de colaboradores, buen día. Gracias, un corte. Volvemos, Factor Radio. ¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso para los jóvenes. Pues del pago de una persona que finalmente pagó esos impuestos. Más becas, más escuelas, más deportivos, más actividades culturales. Todo para las y los jóvenes de México. Porque los jóvenes están transformando a México. Felicitamos a los estudiantes, los estudiantes de Cecitle, Tehuitzingo y Chignahuapan por esta labor, porque nos representan con mucha dignidad a Puebla. Puebla es tierra de campeonas y de campeones, y cuando nos referimos a eso, significa que en todos los ámbitos de la vida humana hay talento en nuestro estado, y bajo la directriz de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, deporte, cultura, arte, educación, ciencia son los temas centrales con los que logramos la transformación humana. Es por ello que anunciamos con mucha ilusión y sobre todo compromiso absoluto con la juventud mexicana, la construcción de 100 centros comunitarios México Imparable, espacios públicos de convivencia, desarrollo e integración comunitaria, donde el deporte, la cultura y la atención emocional se ponen al servicio de la juventud para ejercer plenamente sus derechos, ampliar sus horizontes, fortalecer su sentido de pertenencia y reconstruir el tejido social, acompañando de manera integral y formativa su desarrollo personal y sobre todo humano. Amigos, el grito que nos une y el grito que nos une para el próximo Mundial se va a jugar aquí en este país, en una parte, somos país sede. Este grito van a ser en Puebla, obviamente con el último partido de la selección, el 22 de mayo, con el Summit que se está organizando aquí en la Universidad del Deporte, y el señor Javier Aguirre ya lo anunció en conferencia de prensa. En los días 26 y 27 de mayo va a ser este Summit. Hagan su retadora, va a haber una canchita de fútbol 5 para entre plática y plática con pura personalidad. Va a haber un torneito, unas retadoras. Va a estar bueno. Así para que se vayan paladeando. Debate, discusión, polémica entre el señor Ricardo Lavolpe y el Piojo Herrera. Ese va a ser una de las
muchas conferencias que entre el 26 y 27 de mayo la Universidad del Deporte va a tener para ustedes, para que el grito de guerra, el grito de Vamos México, el grito que nos va a unir, van a ser en Puebla. Gracias. Estimados consejeros, se comprometen a cumplir los estatutos del Centro Empresarial de Puebla, la Confederación Patronal de la República Mexicana y los reglamentos que de ellas emanan, a trabajar por la consecución de los objetivos y metas de su plan estratégico y a normar acciones empresariales y personales por los principios y valores de la Coparmex, uniendo, representando y defendiendo las causas de los empresarios, pero anteponiendo siempre a todo interés el bien común. Si así lo hicieren, que la Confederación Patronal de la República Mexicana, el sector empresarial y la sociedad se lo reconozcan. Y si no, que se los demanden y también lo tendrán en su conciencia. Muchas felicidades. No es un presunto delincuente el tema del senador. Cuidado. No, el güey Antonio Valente, el Toño indicó. Bueno, es que él no, pero él no habla de Movimiento Ciudadano. No, habla de Néstor Camarillo. Pero ese es un tema que, como ya contesté, son hechos propios que tendría que responder directamente. Ya respondió directamente el senador. En lo personal, yo no puedo hacer ningún comentario en alusiones a temas personalísimos y de relaciones familiares o personales del senador. Nosotros analizamos y vemos temas eminentemente de carácter político, sociales, sí, y eso es lo que podemos entrar en discusión y comentar. ¿Estás listo para descubrir tu futuro profesional? Esta feria es para ti. No pierdas la oportunidad de conocer todas las opciones educativas que la UAP tiene para ti. Ven al Centro de Convenciones en Ciudad Universitaria y a los complejos regionales y foráneos. Entrada libre, sin necesidad de registrarte. Prepárate para tu futuro. Te esperamos en la Feria Profesiográfica UAP 2026. Damas y caballeros de Puebla, Gaby La Bonita Sánchez va por el título mundial interino de peso mosca. Este 28 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Auditorio GNP. La poblana Gaby La Bonita Sánchez enfrentará a Tamara, la rebelde de Marco. Apoya a la campeona de México, Gaby La Bonita Sánchez. Consigue tus entradas en Etiquet. Estos son los encabezados. Atención, vamos primero a las notas locales. Estudiantes del CECITE acudirán a ferias internacionales de ciencia. Inaugura la Comuna Mantenimiento de Fuentes en el Parque San José. Ecoparque Pensar en Grande será el bosque más grande del sur. Esto lo confirma el gobernador Armenta. Pepe Chedraui lleva alimentación imparable a la unidad Xilotzingo.
egresados de prepas BUAP tienen garantizado el ingreso al nivel superior. El gobierno estatal fortalece a familias migrantes. Puebla proyecta inversiones estratégicas con eXperience 2026. Y Puebla es la sede de la carrera NMDP México para salvar vidas. Las carreteras federales libres recibirán mantenimiento antes del Mundial. Convocan marcha por feminicidio en Mecapalpa. Pavel Gaspar respalda acciones de seguridad en Puebla. Volkswagen de México aún sin calendario laboral. Propone Delfina Pozos proteger el derecho a la seguridad social. Coparmex pide seguridad para que la economía local no se rezague. Ahora en notas de... voy a leer un poco de las notas de Tlaxcala porque ahí hay información sobre lo sucedido con el matrimonio de padres que tenían a sus hijos en el oriente. Vamos a esta nota especial, como les decía, es solo una de Tlaxcala. Detienen al presunto asesino del matrimonio Tello Ruiz, esto en Tlaxcala. Al respecto, Lorena Cuellar dice que servir con honestidad es el mejor tributo a nuestra tierra y dice que hay que blindar la privacidad ante reforma en telecomunicaciones. Esto lo dijo Anabel Ábalos. Y Alfonso Sánchez participa en una sesión ordinaria de la AAMT de Tlaxcala. Bueno, vamos ahora a las notas nacionales. Esto fue muy rápido, pero vamos a las nacionales. Ahora sí, la presidenta Claudia Sheinbaum ya habló con Trump tras la muerte del Mencho. La presidenta Claudia Sheinbaum también presentó la reforma electoral. Ya fue presentada. Familiares reclaman el cuerpo de Nemesio Ceguera, el Mencho, y creo que sí se les va a entregar, no irá a fosa común. La cabeza de vaca da la cara tras acusación de delincuencia organizada. Alito Moreno se lanza contra la reforma electoral. Inversión extranjera directa en México logra cifra histórica en el pasado año 2025. Firme la apuesta de Banamex por México, asegura Manuel Romo. El 30% del empleo formal en México podría ser reemplazado por la inteligencia artificial. No, por favor, de por sí ya hay poco empleo formal. Protejamos el empleo formal. Vamos ahora a las notas internacionales. Hong Kong le tira a José Mulino por quitarle 2 puertos del Canal de Panamá. Y Trump asegura que los cárteles controlan parte de México. Bill Gates se disculpa con Fundación por lazos con Epstein. Y Texas refuerza seguridad en frontera con México por incremento de violencia. Vamos a las notas policíacas. Detiene la Fiscalía General del Estado a presunto responsable por delitos contra la salud. La Secretaría de Seguridad de la ciudad pone a disposición a presunto agresor y detiene la Secretaría de Seguridad Pública a 2 mujeres y un hombre en posesión de marihuana. Vamos a el deporte, vamos a platicar de deporte. México contra Portugal está confirmado en el Azteca. Tenemos partidazo. Bolivia pedirá a la FIFA más seguridad para repechaje del Mundial 2026 y la presidenta Sheinbaum descarta riesgos durante el Mundial 2026. Oigan, ¿qué está pasando con esta gente que pone en las redes? Ya cancelen el Mundial, cancelen el Mundial, cancelen el Mundial. Dejen de estar mezclando temas. No hay por qué estar todo el tiempo desgarrándose las vestiduras, exagerando todo, dramatizando. El Mundial falta mucho. Y se me hace muy poco solidario la gente que está, ya cancelen el Mundial, ¿cómo va a haber un Mundial sin México? Vean cómo está México, vean. No, eso está muy mal. Pero bueno, México, Portugal está confirmado en el Azteca. Y bueno, ¿creen que venga quien queremos que venga? ¿Creen que lo veremos aquí en el Azteca? Pues ya veremos, estaremos muy al pendiente. Vamos, estos fueron los encabezados.
Damas y caballeros de Puebla, Gaby La Bonita Sánchez va por el título mundial interino de peso mosca. Este 28 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Auditorio GNP. La poblana Gaby La Bonita Sánchez enfrentará a Tamara, la rebelde de Marco. Apoya a la campeona de México, Gaby La Bonita Sánchez. Consigue tus entradas en Etiquet. Estamos de regreso, Factor Radio, 10:46 de la mañana. Soy Daniel Olea y continuamos aquí platicando del retorno al emprendimiento. Gobierno estatal fortalece a familias migrantes. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que este año entregarán 300 apoyos a través del programa Migrante Emprende. Desde el sector primario se han implementado 32 proyectos para migrantes con una inversión de 20 millones de pesos. Los hermanos migrantes han ayudado a salir adelante al Estado y también a sus comunidades, aseguró el gobernador de Puebla, al entregar cheques del programa Migrante Emprende a paisanos en su retorno que iniciarán con diferentes proyectos productivos equivalentes a 3 millones de pesos. Destacó que las actividades económicas de los migrantes se centran en áreas como la construcción, la producción y que a través de las cuales muchos se convierten en empresarios. Y las remesas que envían impulsan micronegocios de sus comunidades. Al entregar cheques del programa Migrante Emprende, el gobernador Alejandro Armenta detalló que las 38 toneladas de productos poblanos que salieron hace 2 semanas con destino a Nueva York y New Jersey ya se encuentran en Estados Unidos, y lo cito: van a ser muy apreciados porque nuestra gente sabe que son productos hechos por poblanos, aseguró el ejecutivo estatal, al destacar que a través de los productos de la marca Puebla 5 de Mayo en la Unión Americana, hoy ya se comercializa lo hecho en Puebla. Justamente esa marca 5 de Mayo yo creo que en Estados Unidos tiene todo el potencial para funcionar, porque si algo identifican los gringos, y siempre lo escucho que les emociona de México, es el 5 de Mayo. Les encanta celebrarlo, lo celebran más que yo, que soy poblano de toda la vida, de hueso colorado. Entonces, qué gran marca, la verdad. Si en algún lado se va a vender, es en Puebla y en Estados Unidos. El director general del Instituto Poblano de Asistencia del Migrante, Felipe David Espinosa Rodríguez, detalló que en una primera entrega se beneficiará a 150 migrantes en retorno con un apoyo de 20,000 pesos para cada uno. En una segunda entrega también se otorgarán 150 apoyos más para un total de 6 millones de pesos en apoyos durante este 2026. El titular de este instituto, que se llama Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, sus siglas son IPAM, el titular explicó que las casas de representación por amor a Puebla, ubicadas en Chicago, Illinois, Passaic, New Jersey y Los Ángeles, California, también en Nueva York, son rehabilitadas recientemente y atienden a los paisanos poblanos con trámites de documentos oficiales, y también se les beneficia a través del programa Reencuentros Familiares, entre otros apoyos. Además, detalló que las remesas enviadas crecieron 1.7% en el 2025 respecto al 2024, con más de 3.400 millones de dólares. En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que desde el sector primario se han implementado 32 proyectos para migrantes con una inversión de 20 millones de pesos. Destacó 10 iniciativas de agave mezcalero y pulquero, 2 de captación de agua, 5 de producción de frutos rojos, 5 más encabezados por mujeres rurales y 10 proyectos pecuarios y de granos básicos. Aseguró que estas acciones demuestran que el campo poblano es una alternativa real de desarrollo para las personas migrantes, al permitirles permanecer en sus comunidades y reunificar a sus familias. Después de 35 años de vivir en California, la señora Flora Pacheco regresó a su natal Cajete, donde con los recursos del programa Migrante Emprende realizará algunas remodelaciones a su restaurante y adquirirá lo que hace falta para reiniciar la operación del negocio. Dolores Ojeda y Rosario Antonio Flores, migrantes en retorno, invertirán en proyecto productivo y ellas destinarán el apoyo a un negocio de tamales y pozole, mientras que Rosario adquirirá herramientas para trabajos de construcción, oficio que ejercerá antes de
partir a Estados Unidos. Pues me encanta este proyecto, este abrazo, este apapacho a hermanas y hermanos migrantes que regresan aquí a México, porque definitivamente la experiencia en Estados Unidos, aunque sí puede ser bien remunerada, aunque puede haber mucho dinero de por medio, creo que el cariño y el calor de casa no lo sienten allá. De verdad que no se sienten en un lugar querido. Pues vean nada más el speech que trae Donald Trump, todo su gobierno es de rechazo, ¿no? De rechazo, de discriminación, de etiquetas, de juzgar. Entonces, pues al regresar aquí a su país, a su estado, a su comunidad, pues que se reciba de esta manera, obviamente dicen, ¿qué hice? ¿No? Obviamente se van por necesidad, pero saber que en México, en Puebla, hay muchas oportunidades para ellas y para ellos. Estos proyectos, estos apoyos es lo que dan, más allá del apoyo monetario, creo que dan ese apapacho que necesitan las personas que regresan después de vivir una experiencia que no lo sé, no la he vivido, pero creo que sí es una experiencia de discriminación en general, no se sienten en casa cuando están en Estados Unidos. Gracias a todas y todos, voy a un último corte y regreso, esto es Factor Radio. Damas y caballeros de Puebla, Gaby La Bonita Sánchez va por el título mundial interino de peso mosca. Este 28 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Auditorio GNP. La poblana Gaby La Bonita Sánchez enfrentará a Tamara, la rebelde de Marco. Apoya a la campeona de México, Gaby La Bonita Sánchez. Consigue tus entradas en Etiquet. Estamos de regreso en Factor Radio. Gracias, Chema Flores, por tus saludos. Buen día, saludos a todos en el estudio. Saludos a ti también, Chema. Excelente jueves. Jueves, el último jueves de febrero. Ya nos vamos para marzo. ¿Qué opinas de eso? ¿Se te fue rápido el mes? A mí sí. De por sí febrero es cortito, pero este se me fue muy, muy rápido. Siento que a lo mejor fueron todos los hechos que pasaron. Febrero estuvo fuerte. Estuvo fuerte, amigos y amigas. Entonces, qué bueno que ya se acabó. Oigan, pues les quiero agradecer también, les quiero dar una última información, y estaba viendo ahorita el anuncio también de Gaby La Bonita Sánchez, 28 de marzo, que se está preparando para ganarle a Tamara, y seguimos, yo sigo pues con la expectativa, digo, en esta nos toca ganar, Gaby, te seguimos apoyando desde aquí, desde Factor Radio, obviamente, ¿verdad? Vamos a hablar lo último, sobre todo este tema. Ya lo hemos tocado, pero el gobierno estatal coordina traslados aéreos de órganos para trasplante en la Ciudad de México. Hay mucho también traslado aéreo aquí en Puebla y se ha hecho mucho uso del transporte aéreo para diferentes casos, también en ayuda de salud. Entonces es padre hablar de ello. Fueron procurados en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS Ordinario. La solidaridad tomó vuelo desde Puebla luego de que el gobierno estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta coordinó traslados aéreos de 2 hígados a la Ciudad de México, donde serán destinados a procedimientos de trasplante para brindar una nueva oportunidad de vida. Se trata de 2 casos correspondientes a pacientes de 47 y 23 años de edad, cuyos órganos fueron procurados en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS Ordinario en la capital poblana bajo estrictos protocolos y la intervención de personal médico capacitado. El primer traslado se realizó del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional General de División Manuel Ávila Camacho del IMSS San José hacia el Hospital Ángeles Lomas en Ciudad de México, a fin de garantizar que el órgano arribara en condiciones óptimas para su implantación.
El segundo operativo se llevó a cabo desde la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS de Puebla, hacia el Centro Médico Nacional La Raza. En ambos casos, los traslados fueron realizados por el Sistema de Urgencia Médicas Avanzadas, SUMA, el cual ejecutó ambas operaciones en un tiempo promedio de media hora. Con estas acciones, el gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la vida, el fomento de la cultura de la donación de órganos y el tiempo. También reconoce el gesto altruista de estas familias donantes que hicieron posible una segunda oportunidad para quienes lo necesitan. Pues enhorabuena por estos pacientes jóvenes que donaron sus órganos de 23 años y 47, que bueno, pues trascienden en esta vida, dándole vida a otras personas, dando nuevas oportunidades. Gracias a la gente que tiene esta cultura de donación de órganos. Hablemos de ello también. Yo sé que es un tema mórbido, oscuro de platicar, pero pues hay la posibilidad, ¿no? Todos los días estamos en riesgo, así que pues dejarlo hablado, dejarlo en nuestros documentos, en nuestras licencias de que somos donantes de órganos, platicarlo con familiares para que si en algún momento sucede algo ellos sepan, no, sí, este familiar mío sí quería donar sus órganos, porque pues yo creo que es trascendental empezar a tocar esos temas. Hay una larga fila de gente que quiere órganos y pues está en las manos de todos platicarlo. Como les digo, sé que es un tema incómodo, pero vale la pena platicarlo. Con esto me despido y pues como les digo, se nos acaba febrero. Mañana último programa de febrero aquí en Factor Radio. Ya último programa de febrero aquí en Factor Radio, último viernes de arte. Los espero para que armemos la rebambaramba, que platiquemos, que se arme el debate, que pues si nos traen algún chismecito, si quieren platicar algo, también lo pueden poner en los comentarios. Y yo lo leo, de verdad que estoy dispuesto a decir las cosas como son. A eso vengo, a comunicar, ese es mi trabajo. Soy comunicador, conductor, pero hay una línea editorial y eso viene de la mano de la directora de Factor Radio, que es la maestra Saraí Muñoz. La producción está de mano de Alex y nuestro medio de comunicación es Espiral Comunicaciones y pueden visitarnos en www.espiralcomunicaciones.com para que vean también la prensa escrita y estemos comunicados, estemos informados de todo en todo momento. Con esto me despido. En Factor Radio decimos las cosas como son. Los veo mañana a las 9:30 de la mañana en Facebook Live. Hasta luego. Damas y caballeros de Puebla, Gaby La Bonita Sánchez va por el título mundial interino de peso mosca. Este 28 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Auditorio GNP. La poblana Gaby La Bonita Sánchez enfrentará a Tamara, la rebelde de Marco. Apoya a la campeona de México, Gaby La Bonita Sánchez. Consigue tus entradas en Etiquet.